En entrevistas desde Leusis, el invitado es el escritor Víctor Balcells. Sus libros contienen sus inquietudes esotéricas, espirituales, literarias y pictóricas, así como sus visiones irónicas y bufonescas para contrarrestar la monstruosidad de la condición humana y el mundo desequilibrado que ha provocado el impacto psicológico de las nuevas tecnologías. Víctor, en 1949, Carl Jung escribe una carta a la periodista Dorothy Thompson para contestar sus preguntas sobre los peligros de la ciencia, y el psicólogo suizo le responde que el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha destruido los fundamentos metafísicos del ser humano y la consecuencia será el estancamiento espiritual y el vacío existencial. Escribió esto hace más de 70 años y ya la tecnología era una amenaza para la psique humana. Víctor, ¿qué impacto psicológico ha tenido la revolución digital de Internet y la telefonía móvil desde los años 90? Imagino que para empezar a comprender el impacto psicológico de Internet y de la telefonía, deberíamos intentar acudir a algo que fuera algo así como esencial. Algo para mí esencial es la presencia, por ejemplo, sustantiva del fantasma. Con Internet y un móvil, uno vive necesariamente más entre fantasmas que entre realidades. Eso es algo esencial y fácilmente comprobable si uno pasa la mayor parte del día solo y conectado a la red, como es mi caso. Existe además un mediador, la máquina. Pienso en la carta 15 del tarot de Marsella, el diablo, en la que vemos a dos personas encadenadas a un ser francamente raro, arlequinesco. El diablo, ese ser monstruoso, está hecho de partes de otros seres, si nos fijamos bien, y nos ata y esclaviza en la carta. Con Internet los fantasmas lejanos se combinan con las presencias cercanas y en la mixtura, creo, surge un caos difícil. Los largos ratos de scroll bombardeados por contenidos diversos, los anuncios permanentes, todo ello son formas mentales que fluyen como estímulos en nuestra mente, cosas que no estaban antes, no existían. Nuestra mente de alguna forma estaba acostumbrada a una mayor quietud en la contemplación. De todas formas, pienso que la fragmentación en la experiencia humana puede tener sus lados interesantes. Por ejemplo, nos permite conocer más puntos de vista diferentes. Pero en según qué medida la fragmentación excesiva, que es lo que vivimos, es caos. Demasiados fantasmas e imágenes. Yo imagino que Jung apuntaba hacia allí, que el avance espiritual solo puede darse en condiciones de quietud y contemplación de objetos fijos, en condiciones de tranquilidad, de movimiento circular y calmado. El mundo hoy en día es febril, o al menos a mí me resulta febril de una forma dolorosa, a mi entender. Demasiado febril y por lo tanto insustancial, fantasmagórico, como decía, en muchos aspectos, falto de tacto, conexión y carne. El filósofo Byung-Chul Han, basándose en las reflexiones de Carl Jung en su libro Civilización en Transición, afirma que la tecnología digital está provocando tantos trastornos psicológicos que ha sido capaz de crear una sociedad narcisista, egoísta y hedonista. Si esto es ya alarmante, ¿por qué las masas sociales no miden las consecuencias que podría traer la inteligencia artificial y, por extensión, la cuarta revolución industrial? Bueno, yo creo que aquí nos falta la perspectiva histórica para saber exactamente dónde nos hemos metido. Leía hace un tiempo acerca de la dificultad para estudiar los efectos de la pornografía en la mente humana. Al parecer esto se debe, leía, a la falta de grupos de control, o sea que no hay demasiada gente en Occidente que nunca haya visto pornografía y por eso realizar estudios científicos se complica bastante. Quiero decir que nos encontramos en medio de la cosa, y si la cosa me refiero a Internet, móviles, etcétera, es masiva, podríamos tener aquí un caso de locura sistémica o colectiva. Este tipo de fenómenos se han visto a lo largo de la historia en muchas formas, en muchos niveles. Hay episodios extraños como las fiebres del baile, en el norte de Europa pienso, donde grupos de gente se ponían a bailar de forma contagiosa, hasta la muerte prácticamente. Pero tenemos casos más simples de psicosis colectiva, como es el caso de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, pienso. Desde dentro y a falta de un recuerdo claro de cómo era el mundo antes, uno puede creer que está ubicado cuando en realidad lleva ya mucho tiempo perdido. No sé si me explico, que uno puede creer que tiene una referencia cuando en realidad la referencia hace mucho que se ha perdido. Y quizá este sea el caso. Y por lo tanto, metidos en el asunto es difícil hacer valoraciones. Es difícil. Carl Jung, en su libro Psicología y Religión, se pregunta: ¿en manos de quién está este poder tecnológico y científico? Tú mismo declaraste que nadie sabe cómo funcionan los algoritmos, ni siquiera quién los manejan. Incluso Elon Musk afirmó que la inteligencia artificial es la mayor amenaza contra la civilización. Entonces, ¿quién, por qué y para qué se está creando esta Matrix
virtualmente interconectada y humanamente desconectada. Desde mi punto de vista es que no hay nadie a los mandos, o sea, no hay ninguna inteligencia última que está planificando este descenso a la virtualidad, esta desconexión del ser humano. Yo creo que es el ser humano y su evolución natural al colapso y al desastre, pienso que eso es lo que ocurre, que somos ciegos de alguna forma. Sobre las IAs tenemos las imágenes de la ciencia ficción e indicios de que puede ser algo que se nos vaya de las manos cuando se materialice en toda su extensión, y aquí me refiero pues a las inteligencias artificiales generales que se dice que aparecerán en breve. Pienso aquí en una novela de ciencia ficción que me encanta, por cierto, Hyperion, de Dan Simmons, en la que se representa muy bien el papel de una potencial IA desarrollada y avanzada, tiene una inteligencia artificial desbocada. Sobre todo en el segundo volumen de esa tetralogía, Hyperion, es donde se habla de la existencia de una inteligencia artificial central, separada del hombre y autónoma, el tecnonúcleo lo llaman, que a su vez está hecho de múltiples pequeñas inteligencias artificiales. No sé, el futuro es impredecible, esa es su gracia y su desgracia, pero las imágenes que nos ofrece la ciencia ficción difícilmente se alejan de escenarios catastróficos o de escenarios donde el ser humano no acabe de una forma u otra destruido o esclavizado. Víctor, cuando estabas elaborando la novela Discotecas por fuera, ¿sufriste una psicosis o un momento de colapso después de haber trabajado en una agencia de posicionamiento web? A consecuencia de ello, fuiste medicado. ¿Por qué sufres esa psicosis? Probablemente eso ocurrió debido a una ruptura traumática y no resuelta, así como los cambios que siguieron y la falta de apoyo en un grupo humano sólido. Caí en ese raro estado. Es una época de extremo trabajo oficinesco de la que conservo también muchas obras alucinadas, diría incluso megalómanas, turbias, inquietantes para mí mismo. El mundo se fragmentaba en pedazos y no había centros. Había mucho pensamiento delirante, paranoico. El amor como posibilidad se deshacía. El sentido de tener un alma también se deshacía. Y la medicación lo único que hizo fue insensibilizarme, atontarme. El psicoanalista ya decía que la medicación iba a ralentizar el trabajo analítico, y así era. Aunque me quitaba los síntomas, también me quitaba la existencia. O sea, esta paradoja de que fue una época creativamente muy fecunda, salieron piezas extrañas, incluso para mí mismo. Carl Jung dijo que ser auténtico y natural es fundamental para autorrealizarse, como un ser pleno y sano mentalmente, y sin embargo las nuevas tecnologías están promoviendo comportamientos donde lo que importa es parecer y no ser. A este respecto, ¿nos explicas lo que Foster Wallace escribió sobre el uso de filtros y videollamadas en su novela visionaria La broma infinita? En un pasaje de esa novela, de La broma infinita, escrita en los años 90, Foster Wallace describe muy bien cómo serían en el futuro los filtros que hoy usamos en entornos virtuales de forma habitual. En Instagram, por ejemplo, podemos embellecernos, incluso en las reuniones de Google Meet, en las reuniones laborales, existen filtros que uno puede usar para modificar su aspecto. Igual se imaginaba que cada uno tenía unas máscaras que nos poníamos en la cara y que eso cambiaba nuestro aspecto. O sea, no imaginó que el filtro fuera digital, pero sí lo imaginó como una máscara. Y también imaginó los perversos y adictivos efectos del verse reiteradamente a uno mismo transformado por un filtro en otra cosa. Es un pasaje para mí literario que aterra por su finura psicológica, porque fue escrito además en los 90, cuando no existía nada de todo esto. Y en definitiva, La broma infinita de Foster Wallace para mí es un libro que puede leerse por periodos, a trozos, como si fueran relatos casi. Es un compendio de conocimiento extremo sobre las adicciones, creo, y sobre las conductas adictivas que hoy son masivas, pero por eso mismo de alguna forma están silenciadas, ¿no? Es masivo, es normal, por decirlo así. WhatsApp y otras aplicaciones digitales han supuesto la extinción del género epistolar. Las cartas permiten conocer secretos, intimidades y reflexiones. Gracias a las cartas se pudo conocer la vida de Beethoven y se ha podido conocer a un Carl Jung diferente que la mayoría de los psicólogos jungianos ignoran. Víctor, en Blade Runner, las fotos y las cartas son recuerdos que nos humanizan y nos inmortalizan. Entonces, ¿los escritos de las generaciones de la era digital desaparecerán en la papelera de reciclaje? Yo creo que en la era digital el soporte se amplía. Si uno ha de hacer arqueología de la década pasada, pues resulta necesario que una gran parte de esa arqueología la realice en el entorno virtual. YouTube es un repositorio de escritos proyectados con imágenes, aquí hay mucho contenido de valor. Y mi idea es que los escritos de las generaciones de la era digital no es que desaparezcan, sino que se transformarán en objetos más híbridos, multicanal, multisoporte.
Y eso, claro, eso hará que sean más difíciles de rastrear. Por ejemplo, no existe una clara historia de las páginas web. Existe la página esta de archive.org, creo que se llama, pero no se realiza una arqueología de las páginas web de esa literatura, por ejemplo. Entonces hay contenidos que se pierden en un contexto que es mucho más híbrido, diría. Esa es la principal dificultad o cambio que le veo a este nuevo entorno en lo creativo. Byung-Chul Han y Carl Jung plantean un retorno a la vida contemplativa y el contacto con la naturaleza frente a los desequilibrios que produce la tecnología en la psique individual. Por cierto, ¿consideras que el esoterismo, la filosofía como ejercicio espiritual, la escritura, la pintura y otras formas de creatividad son prácticas o experiencias terapéuticas para afrontar los problemas psicológicos de la tecnología digital y del estilo de vida posmoderno? Fíjate que varias de las prácticas que mencionas contienen de forma implícita la práctica de la meditación. O sea, uno puede estar pintando durante horas y un cuadro ya esbozado y su mente podría estar fluyendo sin peso, meditando. La práctica esotérica exige a su vez aquietar la mente y por lo tanto es útil en un tiempo hiperconectado como el nuestro. De pronto convertirse en una especie de mago y realizar rituales como el pilar del medio u otros resulta efectivo a nivel psíquico. Es como una especie de meditación. En el fondo, cualquier forma de actuación que lleve a lo contemplativo y meditativo resulta, creo, reparador en el contexto actual. Y todo lo creativo tiene implícito eso. Así que esa es mi creencia, esa es mi práctica, cuando puedo, claro. Víctor, ¿dónde podemos encontrar tu interesante trabajo literario, pictórico y videográfico? Pues mi obra, como ser fragmentario que soy, se encuentra dispersa. Por aquí podéis encontrarme en mi propio canal de YouTube, donde hablo de libros y hago vídeos un poco más creativos a veces. Luego en Instagram, donde publico vídeos alucinógenos, videoclips, algo un poco más vaporoso. Y también hay obra escrita, la novela Discotecas por fuera, en anagrama, o libros de relatos como Aprenderé a rezar para lograrlo, donde de una forma u otra hablo de, intento representar los efectos en la mente de las personas de mundos virtuales. ¿Ya estás escribiendo un nuevo libro después de Discotecas por fuera, publicado por Anagrama en 2022? Esto resulta útil o resulta un poco raro, pero he como abandonado la idea de que uno está haciendo una gran obra, una novela, sino que cada día digo, hay que crear algo. Entonces tengo varias creaciones en paralelo al mismo tiempo. Textos, vídeos, ensayos, lo que sea, múltiples cosas en diferentes formatos. Y de vez en cuando algo toma forma. Y claro, la forma novela es una forma muy grande, muy compleja, que a mí me encantaría alcanzar, pero de momento me lo tomo con calma. Soy muy lento y prefiero ir haciendo pequeñas piezas que en el fondo pues son una forma híbrida. Pero sí, novela, hay una idea, alguna cosa pensada hay. Sin embargo, queda mucho todavía para que esto acabe en algo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.